Ahora sí. Empecemos en forma, compañeros. Buenas noches, ¿cómo están todos? Vamos a proceder entonces a explicar cómo es que se manejan o cómo es que se diseñan diagramas temporizados. Igual en plataforma hay videos haciendo explicaciones de lo que son diagramas temporizados y la inclusión de contadores. Esto de utilizar contadores y temporizadores es básico para las labores de automatización. Veamos entonces cómo opera. A ver, supongamos, por ejemplo, que nos dicen, permítame, voy a compartirles una imagen para que a partir de esa imagen podamos hacer la clase. ¿Todos me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, asumiendo que me estén escuchando, imagino que sí. Entonces vamos a trabajar precisamente a partir de lo que se llama diagramas de tiempo. Un diagrama de tiempo es un esquema simplificado que muestra la acción generalmente de entradas y salidas. A partir de eso uno tiene que diseñar e incorporar elementos de temporización o de conteo cuando sea necesario. Entonces un diagrama de tiempos básicamente lo que tiene es un indicador de qué entradas están operando y las salidas cómo deben moverse. Eso básicamente. Lo que debe haber en medio, eso ya es cuestión de su ingenio o de su capacidad. Pero básicamente eso es como todo es práctica. Entonces vamos a ver un ejemplo. Permítanme. A ver, vemos aquí un dibujito. Bueno. Listo, quiero que vean esto. Entonces aquí lo tengo, vamos a ver si puedo mover, arrastrarlo aquí. Miremos este diagrama de tiempos, a ver si me lo entienden ahí, ¿no? Entonces, noten que este diagrama de tiempos solamente tiene dos entradas, una salida. Un diagrama de tiempos, uno debe verlo como tal, de izquierda a derecha, el tiempo va avanzando, donde la parte que está más a la izquierda representa el instante cero. A ver, aquí por ejemplo nos señala I1 e I2. Recuerde que esto representa el estado activo. No está indicando ni que está abierto o cerrado, simplemente representa el estado activo de todos los elementos. El estado activo se representa como la parte alta, ¿cierto? Es decir, cuando esté en esta partecita significa que este es el estado activo. Para nuestro caso particular, para el montaje que están haciendo y que vamos a trabajar este sábado, eso quiere decir es que en este caso, cuando se pulse la entrada I1, ahí va a entrar en estado activo, entrar a los 120 voltios y a partir de ese momento estas líneas quieren decir que va a desencadenar la acción de dos salidas que trabajan según lo que vemos acá, es cuando se pulse, lo que va a ocurrir aquí es que la salida Q1, si fuera una bombilla, va a estar encendida durante 6 segundos, al cabo de los cuales se apaga, pasan 6 segundos, vuelve y se prende, 6 segundos prendido, 6 apagados, así sucesivamente hasta que una entrada I2 entre en estado activo. Entonces, este vendría a ser el botón de arranque, el pulsador de arranque, el pulsador de parada. Entonces, una vez que está aquí, se detiene todo, ya no pasa nada más. La entrada Q2 está configurada de tal manera que empieza a pulsar con una intermitencia de 1 segundo. Yo sé que esto no está a escala, ¿ok? Esto no está a escala. Pero la idea es que una vez que esto empiece a pulsar o que Q1 entre en estado activo, es decir, que se encienda, Q2 va a encenderse y apagarse con intermitencia de 1 segundo. Una intermitencia de 1 segundo significa que se prende 1 segundo, se apaga 1 segundo, y esa acción la va a realizar durante los 6 segundos que Q1 está encendido. Cuando Q1 se apague, Q2 también lo va a hacer. O sea, 6 segundos apagados, 6 segundos encendido Q1 y el otro con intermitencia de 1 segundo mientras este señor está encendido. Así sucesivamente hasta que se apague todo mediante el pulsador I2. Una vez que I2 se prende, aquí ya no pasa nada más. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Obviamente la tarea, cuando se trata de hacer diseños con ladder, es cómo combino los elementos para lograr esta acción. Eso no se hace así nomás.
¿cierto? Ahí es donde toca empezar a manejar los temporizadores. Veamos entonces. Si quieren, tómenle captura de pantalla ahí. O tomen una foto para que analicemos cómo es que opera. ¿Listo? Bueno. Listo, profe. ¿Listo, compañeros? ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. ¿Alguna pregunta? Que es que tenía el audio apagado. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, profe, ahí estamos escuchando. Perdón, tengo un problema aquí con el audio, no escucho nada. No les estoy escuchando nada, compañeros. Profe, ¿nos escucha? Otra vez, ya pueden hablar. ¿Sí nos escucha? Ahora sí, sí, señor, cuénteme. No, estábamos probando audio, profe. Listo. ¿Pero me están escuchando? Correctamente, profe. Sí, señor. Ah, bueno. Ok. Entonces, este es el diagrama de tiempos, ¿listo? Lo que vamos a hacer es mostrar cómo implementar a partir de diagrama de tiempos la función que ejecute exactamente esta tarea. Esa es la idea. Bueno, veamos entonces cómo proceder. Bueno, listo. Entonces, cerramos aquí. Espero que lo hayan copiado. Vamos a proceder. Bueno, algo que es muy típico en los circuitos y en toda la maquinaria industrial donde haya incluido un controlador lógico programable es la inclusión de dos botones principales, encendido y apagado, arranque o parada. Eso es fundamental. En estas configuraciones, entonces, nosotros siempre vamos a incluir un botón de encendido, un botón de apagado, donde el botón de apagado siempre es normalmente cerrado y el botón de encendido siempre es normalmente abierto. ¿Listo? Pero esta vez voy a utilizar algo que se denomina una bobina de memoria interna. ¿Qué significa? Ustedes saben que el PLC tiene unos bornes de entrada marcados como I1, I2, hasta I, lo que sea. Depende del modelo. Puede tener 8 entradas, puede tener 10, 12, las que necesite. Y las salidas son marcadas como Q1, Q4, depende de las que tenga, dependiendo del modelo que haya seleccionado. Yo estoy trabajando con el modelo pequeñito, que es el que yo puedo llevar desde Tuna. ¿Ok? Entonces aquí, como pueden ver, yo estoy trabajando es con el modelito el SR3B101FU, que tiene 6 entradas, 4 salidas. Eso es lo que puedo manejar. ¿Sí? Bueno, pero noten ustedes que en el PLC no existen bornes que se llamen M1 ni M2, nada. Esas cuestiones existen como valores intermedios o elementos virtuales intermedios que a veces se necesitan para poder realizar una acción. ¿Sí? A veces hay que meter cosas en medio de la programación que no existen, pero para que uno pueda lograr una acción, una entrada y una acción de salida determinada, toca utilizarlas. Y yo voy a utilizar por eso las bobinas de memoria M1, donde usted las tiene acá. Puedo usar en total, según ustedes pueden ver aquí, hay hasta 56, pero para que esto no se mueva. Ustedes tienen hasta 56 de esas memorias y pueden utilizarla desde la M1 hasta la NB, son 56 en total. Es decir, esta cuestión tiene en memoria la capacidad de que ustedes puedan construir circuitos de más de 56 elementos, ¿no? Entonces, mire todo lo que, es decir, ese es el poder de los PLC, la capacidad de colocar en memoria lo que en lógica cableada sería una labor irrealizable, ¿no? Entonces, ese es M1. Recuerden que M1, todas las bobinas tienen dos funciones porque representan en realidad contactores. Entonces, estas son bobinas, aunque estas también son bobinas, se conocen como telerruptor. Esta es bobina de activación, nosotros vamos a manejar esta. Y este elemento de acá es porque usted puede asociarle a esa bobina una serie de contactos para que su activación se haga justo cuando la bobina reciba alimentación. Entonces, aquí completamos el circuito de realimentación, el que me permite que con este se prenda la bobina M1 y con este se puede apagar. Tenemos de manera independiente un apagado, un encendido. ¿Listo? Y eso siempre lo vamos a usar. Y otra cosa que es clásica es utilizar otro contacto de M1 acá para que a partir de ese punto usted aquí
ya pueda colocar los diseños para que funcione. Esto lo que hace es que garantiza que usted siempre tenga un punto de encendido y apagado o de arranque y parada, siempre. Ahora, si usted, por ejemplo, quiere tener varios puntos de apagado, como por ejemplo en maquinaria, en motores, si llega a haber un accidente de un compañero que se le queda atrapada una mano, por ejemplo, en una maquinaria o algo así, pues sería bueno que usted tuviera varios puntos de apagado, de emergencia. En ese caso, usted coloca varios de estos contactos normalmente cerrados en el esquema en serie. Cuando están en serie, cualquiera que se abra, entonces con ese usted desconecta la energía. O si usted quiere tener varios puntos de encendido, porque también puede ocurrir, entonces usted lo que hace es poner en paralelo varios pulsadores de entrada, normalmente abiertos en el esquema. Pero recuerden que en la realidad siempre los usamos normalmente cerrados, normalmente abiertos, perdón. Listo. Ahora, a partir de ahí, gobierna. Una pregunta, ¿cambiaría algo si el contacto normalmente cerrado se colocaría, por ejemplo, ahí donde dice contacto 4, contacto 5? Contacto 4, no, simplemente acuérdese de cambiar esto. O sea, aquí le tiene que cambiar la nomenclatura, borrar esto y dependiendo si usted lo quiere que I4 y 5 utilizarlos como arranque y parada, pues entonces en el programa simplemente cámbienlo. O sea, que aquí ya no sea I5, I2 sino I5 y aquí no sea I1 sino I4. Sí, perfectamente válido. Lo importante es que aquí en el programa los incluya, ¿no? Porque si usted va a colocar, por ejemplo, I2, I1, pero físicamente conecta a I4 y 5, pues ni modo. Si usted llega a hacer eso, lo más fácil es obviamente cambiar el programa en vez de cambiar las conexiones físicas. Se demora menos. No, profe, de pronto mi pregunta No, es no, no es lo que colocarlo se ahí al lado de la bobina. A ver, o sea, colocar aquí. Abajo, el otro de apagado, debajo del enclavamiento, o sea, ahí donde en el programa dice contacto 1, contacto 2, contacto 3, contacto 4, colocarlo ahí en esa partecita. No, no le entiendo, no le entiendo. Ahí donde tiene el mouse, profe, colocar un normalmente cerrado. Acá. Ah, sí, por eso. Usted Válido, puede usar sí, contactos los que quiera. Sí, claro. eso. Ahora, lo que se busca, ¿no es cierto? Aquí no hay el problema que existe en los contactos, en los esquemas físicos, que se busca que la conexión de la bobina a neutro sea siempre continua, ¿no? Aquí no hay problema porque usted lo puede hacer. Esto ya automáticamente no deja que usted ponga nada después de esto, ¿sí? Pero sí, usted aquí puede hacerlo, por supuesto. Y tendría dos puntos de apagado, I2 e I3, ¿no? Aunque las buenas prácticas indican es que debería poner juntos los que tengan una misma función. Si es, por ejemplo, apagado, ojalá junticos. Si es, por ejemplo, aquí de arranque, entonces usted puede ver, quitemos este de acá y pongamos aquí, por ejemplo, ahí puse I3 de apagado, pongamos I4 aquí, normalmente abierto, ¿sí? Entonces usted tiene 2 puntos de apagado, 2 puntos de encendido. Sí, lo puede hacer, por supuesto. Eso no, lo bueno de esto es que usted no tiene límites. Bueno, sí tiene límites. Eso depende de la capacidad de programa, ¿no? ¿Algo más? Bueno, listo. Entonces, como les decía, generalmente esto en realidad se busca exponerlo, por ejemplo, así. ¿Listo? Que queden en una misma función. Buenas prácticas de programación, pero funciona igual como en los circuitos. La posición no afecta a la operación. En serie, cuando dos elementos están en serie, como acá, dos interruptores en serie, no importa cuál de ellos esté primero o esté después, aguas arriba o aguas abajo. Ahí lo que importa es que cualquiera de los dos que se pulse le quita la energía a esto. Listo, entonces tenemos este. Ahora sí, voy a utilizar un temporizador. Entonces, en este caso, voy a meter acá los temporizadores, vienen acá. ¿Qué son los temporizadores? Los temporizadores funcionan común y corriente con los contactos. Tienen una bobina asociada, son como contactores, pero con acción temporizada. Tienen una bobina asociada y unos contactos que se activan o desactivan, entran en estado de reposo o en estado activo, dependiendo de si la bobina recibe alimentación o no.
y depende también de qué configuración tiene. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar aquí la bobina, esta es la bobina. ¿Listo? Siempre se marca aquí con doble T, por lo menos en Celio se marca con doble TT, TT1. Eso es para indicar la bobina. Ahora, si usted hace doble clic acá, se le va a abrir una ventana donde usted va a ver las funciones que existen para que usted pueda operar. Vea, aquí hay varias funciones. Entonces, va a tener aquí un diagrama, como puede ver, un diagrama de tiempo donde la doble T representa la alimentación de la bobina. Esto quiere decir es que en un momento dado, cuando pasa de estado de reposo a estado activo, y durante el tiempo que dure en estado activo hasta que vuelve el estado de reposo, el comportamiento de los contactos es como se indica aquí. ¿Qué quiere decir esto? Cuando este temporizador, en esta configuración que es la primera, que se llama trabajo, comando mantenido o temporizador a la conexión, ¿cierto? Retardo a la conexión también. O también se llama on delay, de los tantos términos que se pueden usar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la bobina recibe alimentación, a partir de ese momento, el contacto o los contactos asociados a ese temporizador no se activan inmediatamente, sino que transcurre un tiempo, siempre y cuando sea menor que el tiempo total de encendido de la bobina, ¿cierto? Cuando se cumple ese tiempo, el contacto asociado entra en estado activo y permanecerá activo hasta que se suspenda la alimentación de la bobina. Eso es lo que quiere decir esto. ¿Cómo se regula ese tiempo? Aquí. Acá usted coloca los valores. Usted puede colocar los valores por defecto, le aparecen segundos, con décimas de segundo de fracción si quiere, pero también si quiere puede hacerlo en segundos. Esto le permite hasta centésimas de segundo de precisión. Lo puede hacer, por ejemplo, en minutos con segundos, ¿cierto? Lo puede configurar en horas con minuto, donde esto viene dos puntos. Entonces, los dos números de acá implican horas y los dos de acá, pues, implican minutos. O solamente horas, si usted quiere. ¿Listo? Es decir, vamos a usar segundos para que sea más fácil visualizarlo. Nosotros no necesitamos centésimas de segundo porque como humanos no lo apreciamos, ¿no? De pronto para ciertas operaciones sí puede ser necesario que se utilice eso. Bueno, entonces aquí. Vamos acá para implementar la figura. Recuerden esta figura. Voy a utilizar un temporizador. Entonces, a mí me toca buscar cuál es el temporizador que mejor se ajusta a esto. Hay diferentes funciones. Entonces, bueno, ustedes pueden explorar aquí las que les sirvan y tratar de ver. Lo importante es que analicen qué significa cada una. Mire, por ejemplo, esta función. En esta función, en realidad usted tiene que trabajar con las dos bobinas. Si usted pulsa el cursor acá, ahí es donde usted se da cuenta que las bobinas del temporizador tienen dos modos de trabajo, o dos bobinas, una T y una R. Entonces, noten ustedes que cuando se utilizan estas dos bobinas, una se utiliza para energizarse, no necesita mantenerla activa. Ella simplemente con que recibe un impulso, desencadena la acción. Y para desactivarlo, la otra bobina, entonces esta es la bobina de set y esta sería la de reset. Es entender la función. Sigamos mirando, por ejemplo, este. Este es lo que se conoce como un temporizador al reposo. O también retardo al apagado, off delay. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Vea. Recuerden, la doble TT significa la activación de la bobina. Entonces, cuando la bobina se activa, en ese momento también se activan los contactos asociados. Una vez que vuelva otra vez a pasar de estado activo a estado apagado o a estado de reposo, en ese momento su contacto no se apaga inmediatamente, sino que esos contactos asociados se apagarán cuando haya transcurrido un tiempo posterior al apagado de la bobina. Entonces, es un retardo al apagado. Usted configura el tiempo acá con las mismas unidades, depende de lo que usted quiera o necesite. ¿Sí ven? Estas dos, esta acción, la A y la C, son, digamos, los más utilizados. Hay otra función, esta que implementa las dos. Es decir, este tiene tanto el retardo en el arranque como el retardo en el apagado. ¿Sí ven ustedes cómo está acá? Vean. Cuando la bobina recibe alimentación, los contactos asociados no entran a activarse de una, sino que
debe transcurrir un tiempo que por supuesto debe ser menor al tiempo total de encendido de la bobina, o si no, pues nunca vamos a ver nada. Entonces, en este caso, el tiempo se configura de manera independiente. Tiempo de retardo en encendido, tiempo de retardo en apagado, como indica aquí. Obviamente, acá. Hay unos términos que se utilizan mucho que son flanco de subida, o sea, este bordecito que implica el cambio de estado de reposo a estado activo, se llama flanco de subida. Y donde hay un cambio de estado activo a cambio a estado de reposo, se conoce como flanco de bajada. A partir de ahora vamos a hablar de flanco de bajada y flanco de subida. Entonces noten ustedes que con el flanco de subida de la bobina, el flanco de subida de los contactos está retrasado por el tiempo que yo programé aquí. Cuando la bobina pasa por su flanco de bajada, los contactos asociados no se desactivan inmediatamente, sino que transcurre un tiempo, que es el que yo configure acá. Entonces, estos, digamos, son los que simulan, los que se utilizan en la industria de tipo temporizadores de tipo discreto, es decir, para lógica cableada se utilizan mucho este y este. Pero entonces lo bueno del PLC es que me ofrece más alternativas. Varias de estas sin yo tener que comprar los temporizadores en cuestión. Entonces ya vieron esta. Miren esta. Entonces, este significa que este tipo de temporizador se podría usar un pulsador donde la bobina tan pronto pase su flanco de subida, los contactos asociados entran inmediatamente en estado activo y no importa que la bobina deje de recibir alimentación, los contactos mantendrán activos durante un tiempo predeterminado, que es el que usted indique acá. Ahí usted puede examinar a ver cuál es el que le gusta, cuál es el que le parece mejor. Mire que este es interesante. Este es un temporizador donde la bobina, en su flanco de subida a la bobina, los contactos asociados no se activan. Los contactos asociados se activan es con el flanco de bajada de la bobina. Y duran activos el tiempo que usted configure acá. Y así sucesivamente. Profe, Que se trata el análisis de diagrama de tiempos. Señor. ese tiempo que uno programe ahí solo se programa para los contactos asociados, no para la bobina, solo para los contactos asociados. Depende, por eso hay que mirar el diagrama. Sí, señor, pero sí, generalmente es para eso. O sea, donde esté la marca roja, la letrica indica es dónde va el tiempo. ¿Sí? ¿Qué mide el tiempo? Entonces, usted, por ejemplo, acá, en este, ¿qué será? Efectivamente, ¿qué le representa? Que usted utiliza las dos bobinas asociadas a un temporizador. Una para encendido, la cual no necesita mantenerse en estado activo. Con solamente el flanco de subida ya se dispara. Así vuelve a apagarse. Los contactos asociados van a tener una intermitencia, ¿sí ve? Intermitencia es cuando hay un cambio de estados. Intermitencia síncrona es que el tiempo de encendido y el de apagado son iguales, porque también hay intermitencia asíncrona, donde el tiempo de encendido y apagado son diferentes. Mire este. Este es un poquito más confuso, pero funciona así. Cuando la bobina, ustedes ven, cuando la bobina, por ejemplo, recibe varios pulsos, va sumando los valores de tiempo. ¿Qué significa eso? Los valores de tiempo asociados significa que estos elementos, como usted puede ver, son pulsados y apagados varias veces y se suman, como puede ver, se suman los tiempos que duraron encendidos, así hayan estado en tiempos distintos. Y mire que aquí sí la bobina tiene duración diferente. O sea, una vez que llega acá, posteriormente la bobina entra en estado activo por un tiempo, que es el que usted programe aquí. Ahí sí está programando es para la bobina, no para los contactos. Aquí este tiempo, lo que suman estos tiempos de acá, es el tiempo de retardo en la activación. ¿Sí ve? Entonces, este tiempo de activación significa que no demora mucho, es decir, que esto está activo y vuelve y se desactiva casi que inmediatamente. O, en este caso, se activa cuando se cumplen los tiempos dados acá. El tiempo es el que usted ponga aquí, ¿no? Y en ese momento se dispara. Y para desactivar los contactos toca utilizar esta bobina de reset, la bobina de apagado. Es una función un poquito complicada, pero puede servir. Y aquí tenemos la acción combinada que les había mostrado antes.
on delay, off delay. Esta luz intermitente es asíncrona, noten ustedes, esta función luz intermitente asíncrona es mientras la bobina esté activa, ¿cierto? Entonces, los contactos asociados durarán encendidos o activos un determinado tiempo, especificado aquí, y apagados otro determinado tiempo. Los dos tiempos no necesariamente son iguales. La diferencia entre este de acá y este de acá es que aquí el tiempo es el mismo, o sea, es síncrono. Y el tiempo de acá es asíncrono. Y esta luz intermitente es básicamente la misma operación, pero con dos bobinas aparte, una para activación y otra para desactivación, ¿no? ¿Listo? Ok. Bueno. Profe, Entonces, una ¿cuál pregunta. voy a seleccionar? Miren ustedes. Noten, por ejemplo, que aquí hay una intermitencia de 6 segundos. En este caso, yo tengo esta acción de arranque, debe producir una activación de Q1, 6 segundos encendido, 6 segundos apagado. Casi que me está diciendo que utilice una intermitencia síncrona, es decir, este de acá, con un tiempo de duración de 6 segundos. Debe ponerse así, depende de dónde ponga el cursor. Aquí no vale que usted le, por ejemplo, así, debe colocar 0, 0, 6. 0, listo. 6 segundos. Entonces, ahí está, lo configuro a 6 segundos. ¿Listo? Muy bien, entonces está configurado 6 segundos. Vamos a ver ahora. Y noten que voy a examinarlo por partes. Entonces voy a verificar que funciona Q1. Entonces por aquí, voy a poner como por aquí esto. Ahora voy a tomar un contacto de TT1, que es el que estoy usando, TT1. Un contacto se arrastra aquí y se pone en este punto. Y vamos a poner de una vez la salida Q1. La bobina es esta, los contactos asociados son estos. ¿Listo? El límite de contactos para un elemento, bobinas solo se pueden utilizar una, pero los contactos sí, los que la memoria de programa tenga la capacidad de manejar. Sí, obviamente hay un límite de memoria, ¿no? Todo esto ocupa memoria. Entonces vamos a examinar cómo se comporta, solo miremos cómo se comporta. Vamos a simulación, vamos por partes, y miremos aquí esto. ¿Cómo invoca usted estas funciones? Bueno, estas dos, ustedes ya saben cómo invocarlas, ¿no? Utilizando esto para ver los bombillitos, este de acá, las salidas, y este de acá, esto, para invocar los pulsadores. Ustedes saben que el modelo que yo estoy utilizando, el SR3B101FU, tiene 6 entradas, de las cuales yo estoy utilizando aquí I1, I2, I3 e I4, ¿sí? Donde para el arranque tengo I1 e I4, o sea, este y este son para arrancar. Cualquiera de ellos me debe permitir arrancar. I2 e I3 me permiten detener toda la actividad. En cualquier punto detienen la actividad. Bueno, y obviamente aquí solamente voy a ver Q1. Vamos a ver simplemente si el encendido y apagado funciona. Esto de acá simplemente es una tabla donde podemos ver los temporizadores y contadores principalmente. ¿Listo? Se invoca acá. Este es el que permite visualizar. Estos son los bloques de funciones. Permite ver los bloques de funciones son temporización, contadores principalmente. Bueno, entonces vamos a correr simulación y miremos a ver cómo funciona esta primera parte. Ahí está, corre. Miremos. Entonces, observen, mire, no sé si de pronto se ve muy pequeño en la pantalla, pero aquí nos dice el tipo de función para que usted mire. La función de, recuerden que cuando ustedes hicieron, cuando uno hace doble clic acá, aparece la ventana para seleccionar qué configuración de temporizador le sirve. Aquí nos dice exactamente cuál seleccioné, cuál es el nombre o etiqueta del elemento. El valor de preselección es el tiempo que yo le asigné, 6 segundos. Y aquí lo que va es el tiempo que transcurre. O sea, aquí ustedes van a ver que esto se mueve. Miremos. Entonces, arranquemos con I1, podemos arrancar con I1 con I4. Hagámosle con I4. Pulso y suelto. Ahí está, ¿sí ve?
Mire que aquí empieza la cuenta. Cuando llega a 6 deberá pagarse. Ahí está y vuelve otra vez. 6. Y vuelve, inicia. Va desde 0 a 6 y vuelve otra vez de 0 a 6. ¿Sí ven? Esta cosa se va a encender y apagar. Encendido 6 segundos, apagado 6 segundos, así. Hasta que yo decida apagar. ¿Con qué apago? ¿Con I2 o con I3? Apaguemos con este. Ya, listo. Ahí ya se detiene todo. No hay más. ¿Listo? Bueno. Bueno, Profe, lo vamos repite, ahora a porfa, trabajar lo con repite. el señor. Profe, lo repite más despacio, porfa. Bueno, ¿qué quiere que le repita? Esa última función que hizo de encendido y apagado en los 6 segundos. O sea, desde el principio. Bueno, arranquemos la máquina. Entonces, arranque aquí. Suelto. Mire cómo funciona el temporizador acá. ¿Sí ve que se abre y se cierra? Mírelo. Entonces aquí voy a ver aquí desde la videoconferencia. De pronto puedo utilizar esta cosita, anotación. Usemos bolígrafo. Entonces, póngale ojo a este. ¿Sí ve que se abre y se cierra? Sí, señor. La función que yo seleccioné se llama intermitente. Luz intermitente simétrica. ¿Qué significa? Que mientras la bobina esté energizada, los contactos van a cambiar de estado en tiempos simétricos. 6 abiertos, 6 cerrados. ¿Listo? ¿Qué es lo que está pasando, como puede ver ahí? Además, si usted mira acá, entonces, esos dos valores que usted tiene, el primero, este de acá, ¿sí? Ese significa el tiempo de configuración, se llama valor de preselección. 6 segundos es el valor que dura tanto encendido como apagado. Y este tiempo que se ve aquí, este tiempo, es el tiempo transcurrido durante la simulación. Note usted que tan pronto se cierra el temporizador, esta vaina empieza a correr. ¿Sí? ¿Sí ve cómo va cambiando? Mire, asocia que cuando el momento en que se cierra, llega a 6, se abre, vuelve a 0, cuando llega a 6, vuelve y se cierra, ahí empieza en 0, otra vez cuenta hasta 6, se abre, ¿listo? ¿Sí entendió? Sí, señor. Listo. Profe, Bueno. y si fuera asimétrico, ¿dónde le metería el otro tiempo porque es diferente, ¿no? Pues porque tiene que buscar la función, como les mostré. Váyase usted aquí, en edición, busca el temporizador y en la ventana busque la opción que dice luz intermitente mantenido asíncrono. Esta. ¿Sí lo ve? Ahora ya tiene dos tiempos, ve. Un tiempo en A, que significa en estado activo, y un tiempo en B, que significa en estado inactivo. Pues lo podemos cambiar. Por ejemplo, pongámoslo que dure menos tiempo apagado que encendido. O sea, por ejemplo, 003. 3 segundos apagado, 6 encendido. Ahí le cambié la configuración. Vamos a ver. Entonces veamos. Ahora mire, si ve que aquí aparecen que los valores de preselección son 6 y 3, dándome a entender que T1A hace referencia al valor activo y T1B al valor en reposo. Mire que aquí lleva la cuenta. Cuando esté encendido, va a contar esto desde 0 hasta que se cumplan los 6 segundos. Y cuando esté inactivo o abierto, aquí va a contar hasta que se cumplan los 3 segundos. Hagámosle. Entonces ya corrió, entonces arranca. Vea. Ahí va. Mire, ahí va contando este de acá. Encendido. Cuando cumpla los 6 segundos, entra a contar este, vea. ¿Sí ve? 3 Sí, segundos señor. duró. Y al cumplir los 3, inicia la cuenta esta. Entonces,
El tiempo de apagado de reposo me lo cuenta este y el tiempo de encendido me lo cuenta este. ¿Ve? Pues que es usted el que tiene que familiarizarse con las configuraciones existentes. Es como analizarlo cada rato más bien, que se tiene que hacer para que usted esté pendiente de eso. Bueno, muy bien. Listo, compañeros, y como pueden ver acá, pues ya tenemos nuestro simulador. Entonces ya tenemos el Q1 parpadeando, ¿cierto? Ahora, resulta que ahora necesito que la segunda luz, de acuerdo a esta imagen, ¿cierto? Q2 tenga una intermitencia de 1 segundo, pero solamente mientras que Q1 esté en estado activo. ¿Sí ve? Mientras que no esté aquí, no debe funcionar. Lo puedo hacer de varias maneras. Por ejemplo, puedo utilizar los contactos asociados a Q1. Puedo hacer esto. Bien. Vamos a hacer esta vuelta. Q no solamente se pueden usar las bobinas, también se pueden usar los contactos asociados. O sea, por ejemplo, aquí voy a usar este contacto para que cuando esté en estado activo, o sea, encendido, otro temporizador me sirva. Y es el temporizador que yo voy a usar. Voy a usar un temporizador, un segundo temporizador. Aquí utilizo esta letra T. Si se dan cuenta que en el temporizador la columna de bobinas tiene la opción R porque vieron que hay ciertas funciones que requieren la R. Entonces, para esas funciones donde usted requiera la R, pues la puede usar, por supuesto. Entonces, este temporizador. Voy a buscar entonces la configuración que me conviene. Yo voy a usar la misma luz intermitente, pero con separación de 1 segundo. Ahí está. Y un contacto asociado de esa bobina lo voy a poner para que prenda y apague la lucecita. Entonces, en este caso, permítame, puede hacerse por este lado. Vamos a tomar un contacto de T2. Lo vamos a poner aquí a energizar esta luz. Entonces, más o menos traten de visualizar qué pasa. Te recuerdo. Ustedes ya deben saber que esto cómo funciona. Con esto se enciende, con esto se apaga. Cuando esto está encendido, se cierra esta bobina. O más bien este contacto asociado a la bobina M1. Recuerden, si esta bobina no está activa, este contacto jamás se cierra y nada de lo que hay aquí va a funcionar. Por eso es que este circuito de realimentación es tan útil, porque es ahí donde me permite contar con mecanismos de parada de emergencia, de apagado desde varios puntos, porque puede necesitarse. Es cuestión de seguridad en una planta, ¿no? Bueno, aquí volvemos. Listo, recuerden que cómo funciona. Este está configurado, obviamente, la opción que conseguimos aquí o la que yo pedí es esta, la que me dijo Ernesto. Una donde usted tiene comando asíncrono y los tiempos de encendido y apagado se regulan por aparte, como está aquí. ¿Listo? Si ustedes quieren volver a la función de, mire lo que hago, ¿cierto? Para que dure 6 encendidos, 6 apagados. Listo, ok. Entonces, esto se va a cerrar y prender. Cerrar y prender. ¿Qué significa? Este contacto de acá está asociado a esta salida, la cual solamente está activa si este pulsador también está activo, o sea, cuando esté cerrado. Entonces, estos dos prácticamente hacen la misma tarea. Entonces, eso hace que este temporizador solamente haga su función mientras esto está cerrado. ¿Y cuándo está cerrado? Cuando este está activo, que es lo que yo necesito de acuerdo a esta figura. ¿Ve? Noten que este señor cumple su función solamente cuando esto está encendido. Solamente. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a verificar. Ya le puse un segundo de intermitencia. Veamos. ¿Qué pasó con este? ¿Qué pasó con este? Era esto lo que debía pulsar. Ahora sí. Listo, ahí está. Un segundo, efectivamente, y vamos a ver cómo funciona. Si funciona. Listo. Ejecutamos simulación y empecemos. Arranca. Listo. Mire lo que está pasando. ¿Sí ve? Cuando está activo Q1, parpadea Q2, vea. ¿Sí ve? Con intermitencia de un segundo. Aquí puede ver la operación.
¿Ok? ¿Sí quedó entendido? Sí, señor. Bueno, muy bien. Bueno, compañeros, eso básicamente, entonces, si esto quedó entendido, pues la cuestión es cacharrear un poquito, ¿no? Mire, mi consejo es, haga varios circuitos con diferentes configuraciones y pruebe qué pasa. Esto más que todo, más que una ciencia, es un arte, porque es como, hay que conocer muy bien cómo funciona el circuito, tenerle práctica, cogerle el tiro, practicar mucho. Solo practicando se puede entender. Entonces, en la medida que ustedes van conociendo esto, le van cogiendo el tiro, lo van a apreciar. Vean, ¿sí? Ahí se apagó esto. Entonces pueden ver ustedes la acción de estos elementos. Hasta que aquí yo corté todo. Cuando corto, entonces esto suspende inmediatamente, detiene todo. Bueno, ahí tenemos la detención plena. Bueno, listo, volvamos acá. Muy bien. Listo. Desean, bueno, ustedes ahí me imagino cuando revisen el video van a poder ver esto y hacer el montaje, ¿sí? Hay varias formas de hacer esto, o sea, se pudieron hacer cambios. Por ejemplo, aquí, en vez de colocar esto, pude haber colocado un contacto del mismo temporizador, de este temporizador. Y le va a funcionar igual, miren. Cambié el contacto asociado a Q1 por un contacto asociado a T1, que hace la misma función. Y comprobemos que tiene el mismo funcionamiento. ¿Listo? Arranquemos con I4. Ah, perdón. Una cosita acá. Se me borró esta cosa sin querer queriendo. Ahora sí. Ahí está. ¿Sí que cumple la misma función? ¿Listo? Bueno. Es decir, esta es solo una forma en la que se puede hacer, a ustedes se les puede ocurrir diferente. No existe una forma única de resolverlo. Por eso les digo que esto no es tanto un proceso sistemático, sino es más bien es un poco, es un arte, ¿no? Es como tener la cabeza analítica para poder hacer esto. Y eso solo lo hace la práctica, cacharrearle. Apaguemos aquí. Listo. Ahí ya cesó todo. Bueno, ok. Muy bien, entonces un ejercicio en clase, ¿qué les parece? Un ejercicio aquí, a ver, este. Miren cómo funciona este. Solo tiene una entrada, pero maneja tres salidas. Esto básicamente es la operación de un semáforo, pero sin repetirse. En este caso, como pueden ver, es tan pronto usted pulse en el flanco de subida del pulsador I1, se va a encender Q1 durante un determinado tiempo. No puse tiempos, póngale, por ejemplo, póngale 3 segundos. Dura prendido 3 segundos y se apaga. Inmediatamente se apaga Q1, se enciende Q2, póngale también el mismo tiempo, 3 segundos. Cuando Q2 se apague, se encenderá Q3. ¿Sí ven? Entonces, traten de hacer, hagan el ejercicio a ver cómo les va. Recuerden, se trata de buscar una función que más o menos tenga esa operación. Este I1 es la entrada, estas son las salidas. Es qué viene en medio, qué hay que colocar en la mitad, es decir, qué elementos hay que poner para que funcione. ¿Cómo se analiza esto? ¿Cómo se trabaja? Bueno, entonces, les doy un tiempito antes de yo también cacharrearle. ¿Listo? Listo, profe. Vamos a ver cómo les va. Tómense 15 minutos, creo que está bien. 15 minuticos. Profe, es que entré tarde a la clase, ¿hay una aplicación que toca descargar?
Ernesto, el Celio, eso se trabaja en el Celio. Sí, hay que instalar el Celio Soft. Además, pues en plataforma, en la unidad uno y unidad 2, pues se les dan los pasos para instalar y todo. O sea, no me extraña. Eso ya está en la plataforma y se les ha dicho varias veces que revisen la plataforma, los videos, les deje enlaces y todo. Ahí se dice, se habla de ese software. Me extraña un Ernesto que me esté mencionando como si no hubiera mirado nada. O sea, no llegó tarde a la clase, Ernesto, llegó tarde al semestre. ¿Qué pasó? Aprovecho para decirles de una vez que este sábado vamos a trabajar el PLC Celio. Esa va a ser la segunda nota, es decir, ya el montaje de la tabla de pruebas es una nota y otra es el montaje. El montaje ya a partir, yo les doy un diagrama de tiempo y ustedes lo desarrollan. Es decir, a partir Profe, del diagrama de tiempos, ustedes tienen que encontrar cómo lograr esa acción temporizada. profe, pero este sábado no tenemos clase. Ah, perdón, en 8 días. Disculpe. Ah, ok, bien, profe. Bueno, perdón, Gracias. fue con lápiz, fue con lápiz. No, tranquilo, profe. Gracias. Los de Vitama, sí, profe. Estamos en la misma. Mi cama sí, pues aprovechamos y hacemos eso. Llevamos un celo y ustedes simplemente miran a ver cómo conectamos. Y de electrónica, electrónica industrial, lo que hay que entregar es el circuito para variación de temperatura. El que hablamos la clase pasada, ¿no? Papi, tienes una cantidad exagerada de papitas.
Werney Cadena, usted tiene la mano levantada. ¿Debe hacer alguna pregunta? No tiene activo su micrófono. Werney. Bueno, No, profe, qué pena. No, señor, no iba a hacer ninguna pregunta. bueno, compañeros, ¿alguno de ustedes logró sacar algo? ¿Alguien quiere mostrar lo que ha hecho? ¿Nadie? Y en Pucha, esas este estamos, parcial va a profe. estar bueno. Recuerda echarle un repasito a los videos de la unidad 1 y unidad 2, sobre todo unidad 1 y unidad 2. Secuencias temporizadas, contadores, entre otros. Bueno, pero muchachos, les doy 2 minuticos más y si no, pues entro yo a decir cuál es la solución. Bueno, ahora sí procedo.
Listo, entonces todos ya tienen esta figurita. Yo voy a usarla aquí como referencia mientras miro aquí cómo desarrollamos. Entonces, bueno, cerramos vamos a darle un título. Vamos a llamarlo, guardémoslo para que le podamos dar algo. Por ejemplo, ya no sé si es a este circuito así. Lo cerramos. Listo, vamos con uno nuevo. Bueno, este es el que yo siempre trabajo porque es el que tengo. Con ese es el que podemos trabajar por ahora. ¿No? Bueno, procedamos entonces. Si se fijan bien en el esquema, tenemos nosotros solamente una entrada. Solo nos importa la entrada y uno. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan, tengo la entrada y uno. Sin embargo, ustedes siempre, por precaución y por costumbre, deberían siempre asociarle. Entonces, aquí normalmente cerrado, un circuito de realimentación para siempre tener una posibilidad de interrumpir la acción cuando sea necesario. Entonces aquí tenemos dos, vamos ahora con uno aquí abierto y utilizamos esta bobina acá y utilizamos contacto esta bobina contacto aquí en paralelo para que tenga la acción de realimentación y por supuesto esto. Listo, ahí. Noten que esta es la parte básica que obligatoriamente debería existir en todo lo que ustedes hagan. Es decir, esto les va a garantizar que siempre tengan una acción de encendido y apagado de emergencia siempre. Si quieren usar, recuerden, más de una entrada como elemento de apagado, lo pueden hacer, no tiene ningún problema. Bueno, entonces ahora, vamos a ver, antes de poner esto, a ver qué temporizador me sirve. Ahí estoy examinando, voy a colocar entonces una bobina de temporizador, esta, y voy a ver qué configuraciones pueden parecer a lo que quiero hacer. Es como tratar de mirar la acción del temporizador, ¿cuál me sirve? A ver si hay alguna que parezca tener ese comportamiento que yo necesito. Esta podría ser para un punto de inicio. Y esta, miren esta. Sin embargo, me gusta, miren esta me convence más. Me parece más chévere, pero bueno, sigamos mirando. Estas dos me parecen interesantes, esta no creo, esta tampoco. Bueno, yo por aquí vi una con 2, pero esta viene con retraso. Activación comando, parece que esto sin importar cómo funciona ahí. Bueno. A ver, sí más o menos vea. Miren cómo funciona. Mientras la bobina de alimentación entre con flanco de subida, automáticamente la salida se dispara. Aquí la pregunta sería, si lo usamos como está acá, mientras esté cerrado, entonces esto se quedará indefinidamente abierto y cerrado. Voy a utilizar esta acción, vamos a utilizar aquí, en este caso, el tiempo, pongámosle por ejemplo 3 segundos, perdón, sería 003, ahora sí, segundos, y vamos a verificar cómo funciona. Para ello voy a tomar aquí un contacto de este temporizador acá, y solamente para ver cómo opera. No es el circuito definitivo, simplemente es haciendo pruebas, porque así es como uno cacharrea. Haga pruebas y va añadiendo cosas, empiece por lo básico. Cuando ya tenga una parte funcionando, luego mire a ver cómo hace para que funcione el resto. Vamos a ver una parte, a ver si esa partecita me sirve, si es lo que estoy buscando. Listo. Bueno, entonces, arranquemos. A ver,
Sí, ya comprobé. Esto solamente funciona una vez. Podría servir. Entonces ya tengo la primera acción. Prendió, pues vuelve y arranca. Pero con este apago, con este prendo. Arranco una vez, 3 segundos se apaga, y aunque este siga conectado, ya no importa, él ya solamente funciona una vez. Es decir, con el flanco de subida se activa y solamente funciona una vez, independientemente de si la bobina sigue alimentada o se apaga. Esa es la función, entonces me sirve. ¿Listo? Ya está asociado ahí. Bueno. Ahora, vamos para la segunda luz y busquemos a ver. Perdón. Busquemos a ver qué nos puede ayudar aquí. Listo. Detenemos. Vamos acá. Y ahora tratamos de ver la combinación que mejor nos da. Venga, para darle aquí margen de más tiempito de maniobra. Eso. Y miremos a ver. Voy a poner por aquí un temporizador, pero sin saber todavía cómo va a funcionar. Y esa es la cuestión. Hasta ahora, mire, no lo he conectado a nada porque primero quiero ver qué configuración me podría servir. ¿Qué configuración sería útil? Bueno, por ejemplo, para este, miremos esta, no, esta, no, tampoco. Esta fue la que acabé de usar, la anterior, pero creo que aquí no me serviría, aunque podría utilizarla, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo necesito que la siguiente luz, Q2, encienda justo cuando la otra se apaga. Que se parece a la acción que hay acá, vea. Esta acción es tal que para este temporizador, noten ustedes que sus contactos asociados entran a funcionar es en el flanco de bajada de la bobina, o sea, cuando la bobina pasa a estado de reposo, de activo a reposo. O sea, aquí es que sus contactos se disparan el tiempo que usted quiera. Entonces aquí podría ser así. 3 segundos acá. Me sirve, noten que es esto, es decir, le damos clic en OK, puedo tener este mismo temporizador, y usamos un contacto, el mismo contacto de T1 acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ok, cuando este contacto se cierre, recuerden que se prende este bombillo. Pero recuerden que los contactos asociados de este temporizador no entran a funcionar cuando se active su bobina, sino con el flanco de bajada. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es, cuando este señor se cierre, prende este bombillo. Cuando vuelva a abrirse, o sea, cuando esté el flanco de bajada, entonces los contactos asociados acá los puedo utilizar para encender este temporizador. Va a encender la siguiente luz. La luz sería la Q2. Vamos a examinar a ver si funciona. Miremos a ver, revisemos. Y revisemos que en efecto así es. Entonces recuerden cómo funciona este. Que funciona así. Entonces, mire que este, como vieron, entonces este ya vimos que cuando esta cosa se cierre acá, cuando esta cosa se cierre, su bobina se active en flanco de subida, sus contactos van a cerrarse inmediatamente y durarán cerrados el tiempo que yo configure, independientemente de si la bobina se desconecta o si permanece activa, solamente se ejecuta una vez esa acción, que es lo que estoy necesitando, ¿no? Listo, ok. Este de acá, tiene esta acción, que es que su bobina se activa, pero sus contactos no se activan con la bobina, sino con el flanco de bajada de la señal de la bobina. ¿Cuánto tiempo? 3 segundos. Si no funciona, prendería la primera 3 segundos, se apaga e inmediatamente se prende Q2 y se apagará. Veamos si eso funciona bien. Si voy bien hasta ahí. Listo. Entonces, arranque. Se prende esta. Y ya. Parece que voy bien. Apago para volver a arrancar. Entonces, arranco. Entonces, 3 segundos. Ve, aquí se cuentan.
Ahora 3 segundos aquí. Sí, señor. Listo, ya voy con 2 luces. Me falta la tercera, ¿cierto? Detengo la simulación y creo que puedo utilizar el mismo principio con la tercera luz. Entonces, en este caso puedo utilizar un contacto de T2 para otro temporizador de este mismo tipo, pero que se active es con el flanco de bajada de T2. Entonces aquí sería así. Y vamos a poner un temporizador, un tercer temporizador aquí, que vamos a usarlo de este mismo tipo. A ver, este temporizador, según la función que tenía, es la función W. Esta es la función W. Pero lo voy a hacer con T2. Vamos a ver. Esto, vamos aquí, configuramos la función W. La función W, esta, le ponemos 0,03 segundos y vamos a ver si funciona. Si en este caso, ok. Y usamos un contacto del temporizador T2. ¿Por qué T2? Recuerden que estos dos contactos se activan a la vez. Pero recuerden que los contactos, como está esto retrasado, los contactos asociados de este no se activan inmediatamente. Se activan cuando este entre en estado de reposo nuevamente, cuando pase flanco de bajada. Aquí sería así. Profe, o sea, una preguntita, ahí no tiene nada que ver con el T1, ¿cierto? Claro, T1 desencadena todo, vea. T1, Sí, digo, el tercero no tiene nada que ver, sino tiene que esperar es al No. anterior, al que el anterior no pero usa el termine mismo su principio del anterior. flanco de bajada. Sí, el flanco de bajada. Entonces, en este caso ya tenemos a Q3, a ver, Q3 aquí. Y miremos a ver si funciona. Veremos que sí. Listo, veamos. Run. Listo, entonces encendemos. Listo, este 3 segundos. Sí, este 3 segundos. Y este 3 segundos. Listo. Ahí está. ¿Sí ve? Funcionó. Apago para que vuelva a arrancar. Ahí está. 3 segundos este. 3 segundos este. 3 segundos el otro. Apago, vuelvo y prendo. Supongamos que ocurre una emergencia y tengo que detener esto antes de que se complete la tarea. Con este ya lo detengo. Para eso son las paradas de emergencia. ¿Sí? Entonces, por eso es siempre obligatorio, yo diría que en todo diseño es obligatorio tener esta parte, ¿no? Esta parte de aquí arriba y este contacto de esta bobina, porque es que eso nos garantiza la posibilidad de poder parar cualquier actividad que de pronto no se haya diseñado para ser detenida. Bueno, ok. ¿Hasta aquí fue claro? Sí, señor. Bueno. Ahora, ¿qué les parece si les dejo la siguiente actividad? Esta imagen ustedes la ven, solo la ejecuta una vez, pero ¿qué pasaría si yo quisiera que esto se repitiera en secuencia? Es decir, cuando la tercera luz se apague, vuelva a repetir el ciclo aquí. Noten que este estaría 3 segundos activo, 6 segundos inactivo, mientras las otras dos luces se activan secuencialmente y cuando se cumplan esos 6 segundos después, vuelve y se activa. Es decir, todos tendrían la intermitencia, es decir, se prende la primera, la segunda, la tercera, vuelve otra vez primera, segunda, tercera, primera, segunda, tercera. ¿Qué modificación habrá que hacer para lograr eso? Sí, tiene algo que ver la intermitencia y tiene también algo que ver la intermitencia asíncrona. Asíncrona. Sí, entonces, les dejo esa tareita, a ver cómo les va. Bueno, los señores de Vitama el sábado nos vemos. El sábado voy a hacer evaluación de esto. Listo, profe. Espero que lleven las tablas ya funcionando. Bueno. Listo, profe. Profe, una pregunta. Estemos bien, que pasen buena noche. Profe. Hasta luego, chicos. Profe.
Señor, ¿Esta señor. clase podríamos pasarla para el martes? De Uy, 7 a las pues, 7 de ¿qué la noche. opinan los compañeros? ¿Pueden? ¿Saben qué? Discútanlo entre ustedes y a ver si pueden llegar a un acuerdo. En los martes tenemos clase con la profe Profe, los de de hermano, redes y máquinas. ¿A las 7 de la noche? sí, de Sí. 7 a 9. Ah, güey, madre, entonces no. Ah, no, profe, entonces cancelemos. Listo. Profe, Bueno, otra pregunta. nos vemos entonces. Que estén bien. Profe, Buenas noches, profe. Hasta luego. profe, Bueno, una sí, señor. pregunta. A ver, cuénteme. No hay que hacer nada con lo de la que se nos ha dicho que iba a sacar una nota de las conferencias del sábado. Sí, señor. Les estaré subiendo en plataforma, tengo que crear la actividad. O sea, yo soy el editor en electrónica industrial, ahí puedo crear el enlace para que suban el informe, pero no soy editor de PLC, me toca pedirle el favor al profe John Leonardo que cree la actividad para que puedan subir el informe. Listo, profe. Ah, pero desde que me suban en electrónica industrial yo le valgo para las dos. Bueno, Ah, bueno, listo. listo. Bueno, señor, hasta luego, que estén bien. Profe, chao. Vale, profe, muchas gracias. Ok, chao pues.